En el mes de junio se celebra el mes del orgullo de la población LGBT+. Hoy hablaremos de las garantías de sus derechos y su participación política. Colombia es uno de los pocos países que permiten el matrimonio igualitario, la adopción igualitaria y el cambio del componente de sexo en los documentos de identidad. Sin embargo, esta lucha ha sido muy larga y lastimosamente no se ha dado en el Congreso. Bienvenidos a La Democracia se ve. La despenalización de la homosexualidad. En el mundo, un total de 68 países consideran un delito el ser homosexual o participar en prácticas homosexuales, y en 12 países incluso se puede castigar con la pena de muerte. En Colombia, desde el Código Penal de 1837 se consideraba la homosexualidad como un delito que podía ser castigado con penas de entre 3 a 6 años de cárcel. Bajo este código, los actos homosexuales se consideraban abuso hacia ambos participantes dieran su consentimiento, y además ambos participantes podían ser judicializados. Esto contrasta con otros países latinoamericanos que para finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX ya habían despenalizado la homosexualidad, como es el caso de Argentina, Brasil, Perú, México, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En 1979, el decreto 2277, que adoptaba normas sobre el ejercicio de la docencia, en su artículo 46, consideraba como una causal de mala conducta el homosexualismo o las prácticas de aberraciones sexuales. Una de las particularidades de estas prohibiciones es que iban dirigidas a hombres homosexuales, pero ignoraban la existencia de mujeres lesbianas. A finales de los años 70 empieza a gestarse como tal el movimiento LGBT en Colombia, liderado por los activistas León Zuleta y Manuel Antonio Velandia. Ellos organizaron la primera Marcha del Orgullo en Bogotá en 1982. León Zuleta fue asesinado en su apartamento en Medellín en 1993 y al día de hoy su asesinato sigue impune. Precisamente fue en 1980 que la homosexualidad fue despenalizada en Colombia con el cambio de Código Penal, es decir, el Decreto Ley 100 de 1980 que empezó a regir en 1981. Sin embargo, el homosexualismo como causal de mala conducta en el ejercicio de la docencia siguió vigente hasta 1998, cuando la Corte Constitucional lo declaró inexequible. A pesar de que la homosexualidad fue despenalizada a principios de los 80, faltarían más de 30 años para conseguir derechos como el matrimonio igualitario, el cambio del componente de sexo en los documentos y la adopción igualitaria. La Constitución de 1991. La Constitución de 1991 reconoce que Colombia es un país diverso en el que las personas son iguales ante la ley y las autoridades, lo que se traduce en que ninguna persona puede ser discriminada. Además, se reconocen derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la honra. Estos derechos permiten, en teoría, que se pueda vivir la orientación sexual y la identidad de género sin ser víctimas de persecución. La Constitución de 1991 tiene elementos que, como veremos más adelante, serían fundamentales para la garantía de los derechos de las personas LGBT, como son la creación de la Corte Constitucional, la tutela y las demandas de constitucionalidad. Igualmente, la nueva Constitución coincidió con que en 1990 la OMS finalmente excluyó la homosexualidad como una enfermedad mental. Ahora vamos a ver dónde se han dado los debates y se han ganado los derechos: el Congreso o el miedo a decidir. Congreso Visible tiene información de actividad legislativa desde 1998 y desde esa fecha hemos identificado distintos proyectos relacionados con la comunidad LGBT. Hemos podido identificar 4 tipos de proyectos. El primero son los proyectos sobre matrimonios o uniones civiles igualitarias. El segundo son los proyectos de derechos específicos a las parejas pero que no constituyen la aprobación del matrimonio igualitario. El tercero son los proyectos sobre la adopción igualitaria y el cuarto tipo de proyectos son los proyectos antidiscriminación. Como podemos ver en la gráfica, de los 31 proyectos, 21 se relacionan con garantizar el matrimonio igualitario o al menos que haya igualdad de algunos derechos conyugales para las parejas homosexuales. 6 proyectos buscan crear leyes o estatutos antidiscriminación y 4 proyectos trataban el tema de la adopción igualitaria, incluyendo 3 que buscaban otorgar el derecho y 1 que buscaba prohibirlo. De estos 31 proyectos que encontramos, solamente uno se convirtió en ley, que fue la Ley Antidiscriminación de 2011, que cuando fue radicada se enfocaba solamente en la discriminación racial, pero durante su trámite se incluyeron discriminaciones por otros motivos, como la orientación sexual y la identidad de género. De los otros 30 proyectos que no se convirtieron en ley,
Los que más cerca estuvieron de serlo fueron dos proyectos que permitían que las integrantes de una pareja del mismo sexo pudieran afiliar a su compañero o compañera a sus servicios de salud. Estos proyectos fueron archivados en su debate de conciliación, es decir, se hundieron en su último debate. Otra particularidad de los proyectos que se han presentado en el Congreso es que, a excepción de dos proyectos, todos fueron radicados solamente por congresistas. Los dos proyectos en los que hubo participación del gobierno fue solamente proyectos antidiscriminación y ninguno de esos dos proyectos se convirtieron en leyes. Vale la pena preguntarse por qué, aunque se han radicado tantos proyectos, ninguno de estos ha tenido éxito. Esto podría explicarse en que en el Congreso históricamente han habido dos grupos minoritarios de congresistas que han dejado muy clara su postura a favor o en contra de los derechos de las personas LGBT, mientras que una mayoría de congresistas prefieren no dar a conocer su postura de una manera clara o no tomar ninguna decisión, y por ellos es que no se debaten los proyectos o se hunden. De ahí que todos los derechos que hemos mencionado al principio de este video se hayan conquistado en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Teniendo en cuenta la falta de decisiones en el Congreso, el movimiento LGBT utilizó el litigio estratégico para que la Corte Constitucional, a través de sus sentencias, reconociera y garantizara sus derechos. Después de que en 2006 el Congreso archivara en la conciliación el proyecto de derechos de protección social para parejas del mismo sexo, la Corte Constitucional reconoció en 2007 derechos patrimoniales y de salud a las parejas homosexuales que estuvieran en una unión marital de hecho, como ocurre con las parejas heterosexuales que llevan más de 2 años de convivencia, pero no están casadas. En 2009, la Corte reconoció otros derechos que ya tenían las parejas heterosexuales a las parejas del mismo sexo en unión marital de hecho. Estos derechos son las visitas conyugales en caso de estar en prisión, que se les aplicaran las leyes de violencia intrafamiliar, poder adquirir la nacionalidad si alguno de los dos es extranjero, ser beneficiarios en cualquier tipo de seguro y el derecho a la pensión de supervivencia y el poder tomar decisiones médicas por su pareja si ésta no puede hacerlo por sí misma. Matrimonio igualitario. En 2011, la Corte Constitucional se pronuncia diciendo que si bien no pueden cambiar las leyes que definen que un matrimonio es aquel entre un hombre y una mujer, sí puede exhortar al Congreso a que decida un ordenamiento legal claro sobre las uniones del mismo sexo, y que para ello el Congreso tendría hasta junio de 2013 para legislar sobre el tema, ya fuera a favor o en contra. Si el Congreso no tomaba la decisión, las parejas podrían legalizar sus uniones ante jueces y notarios después de junio de 2013. Y efectivamente, en el Congreso se presentó uno de los proyectos para aprobar el matrimonio igualitario. Sin embargo, el proyecto fue archivado en su segundo debate en mayo del 2013, lo que significó que la primera pareja del mismo sexo en celebrar su matrimonio pudo hacerlo el 24 de julio de 2013 ante un notario. Sin embargo, no todas las parejas que iban a las notarías podían legalizar sus uniones, y desde la Procuraduría se promovían que los notarios no reconocieran ese tipo de uniones. Por lo tanto, seguía existiendo obstáculos para que todas las uniones de parejas del mismo sexo fueran legales. Debido a que no todas las parejas del mismo sexo lograban legalizar sus uniones, se radicaron varias tutelas solicitando que se garantizara la igualdad en el acceso al matrimonio. Y fue así como en abril de 2016 la Corte Constitucional, a través de una sentencia de unificación, aprueba el matrimonio igualitario, con 6 votos a favor y 3 en contra, argumentando que si bien la Constitución define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, la Constitución no prohíbe otro tipo de uniones, y por tanto, bajo ese principio, y sumado al derecho a la igualdad ante la ley, el matrimonio igualitario no está prohibido. Adopción igualitaria. En la misma sentencia de 2011, en la que la Corte Constitucional llamó al Congreso a legislar sobre el matrimonio igualitario, la Corte Constitucional reconoció que las parejas homoparentales constituyen una familia. Esto fue ratificado por un fallo en 2014 del Consejo de Estado que definió que cualquier persona, independientemente de su raza, clase o orientación sexual, tenía derecho a formar una familia de manera libre y autónoma. Sin embargo, esto no significaba que las parejas homoparentales pudieran adoptar conjuntamente. Normalmente, si una pareja del mismo sexo quería tener hijos, podría hacerlo ya fuera, en primer lugar, teniendo un hijo biológico que pertenecía a alguno de los dos miembros, y ese niño o niña sería por tanto legalmente hijo de uno de los dos, o podrían adoptar un niño presentándose como personas solteras,
pero allí también el niño o la niña sería registrado solamente a nombre del padre o la madre adoptante. Por eso, en 2014, la Corte Constitucional falló a favor una tutela que pedía que una mujer lesbiana pudiera adoptar a la hija biológica de su compañera. De esta manera, las parejas del mismo sexo podrían adoptar de manera conjunta. Esta decisión de la Corte no cayó bien dentro de un sector de Congreso que precisamente radicó un proyecto de ley para prohibir la adopción en parejas homosexuales o de personas solteras, bajo el argumento de que lo hacían para proteger a los niños que iban a ser adoptados. Sin embargo, fue archivada sin haber sido debatida. ¿Qué pasa con las personas trans? Como lo hemos visto, la mayoría de los proyectos que se han radicado en el Congreso y la mayoría de las decisiones judiciales de las que hemos hablado están enfocadas en los derechos al matrimonio y a una familia. Pero ¿qué pasa con las identidades de las personas trans? En 2012, la Corte Constitucional falló a favor de una tutela que permite que las personas trans puedan recibir tratamientos médicos de reasignación de sexo por parte de sus EPS y que además puedan cambiar su nombre y el componente de sexo en sus documentos de identidad, basándose en el derecho a las personas a tener una identidad que corresponda a su sentir. En 2014, la Corte además permitió que el cambio del componente de sexo en los documentos de identidad no necesitara de soportes médicos. Es decir, una persona trans no debe someterse a exámenes médicos o a ciertos tratamientos para poder solicitar el cambio del componente de sexo en sus documentos de identificación. Eso convierte a Colombia en uno de los países más liberales en la normativa para el cambio del componente de sexo, ya que hay países que, si bien permiten el cambio del sexo en los documentos, lo condicionan a medidas como la esterilización o las cirugías de reasignación, sometiendo a más dolor y a más obstáculos a las personas trans, puesto que muchas de ellas sufren discriminación médica o no pueden o quieren someterse a ciertos tratamientos de reasignación. Sin embargo, estos derechos desgraciadamente no significan que las personas trans no estén exentas de discriminación y violencia. Solo en 2020, 32 mujeres trans fueron asesinadas y en lo que va del 2021 ya hay 17 víctimas de transfeminicidios. Como podemos ver, en el Congreso no se ha radicado ningún proyecto sobre identidades trans y hasta ahora tampoco se han radicado proyectos o iniciativas que busquen luchar contra la violencia sistemática que sufre esta población. Igualmente, las personas trans sufren de obstáculos a la hora de ir a votar, principalmente si su nombre y expresiones de género no concuerdan con lo que dice su cédula. Por ello, la MOE, el GAT y Caribe Afirmativo crearon un protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans, que fue adoptado por el CNE, que da la instrucción a los jurados de votación, la policía, los partidos políticos y demás actores que están involucrados en las elecciones para que las personas trans puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones y sin discriminación. Participación política. Las garantías a la diversidad sexual precisamente permiten que las personas LGBT+ puedan ser más visibles y participen libremente en todos los espacios de la sociedad, incluyendo la política. Como comentamos previamente, el activismo por la diversidad sexual es visible desde hace 40 años y, como muestran datos de la encuesta del Barómetro de las Américas para Colombia, con el paso del tiempo los ciudadanos rechazan menos el matrimonio igualitario y que las personas homosexuales se postulen a cargos de elección popular. En Colombia hemos podido tener 4 congresistas abiertamente homosexuales: Claudia López, Angélica Lozano, Mauricio Toro y Gina Parodi. Claudia López no solo es la primera mujer en ser elegida en la alcaldía de Bogotá, también es la primera mujer lesbiana en ser a nivel nacional. Y en cuanto a los ministerios, Gina Parodi, Cecilia Álvarez y Ricardo Lozano han sido los primeros ministros que han pertenecido a la población LGBT. Sin embargo, los candidatos LGBT+ suelen ser víctimas de discriminación constante por parte de los partidos políticos, los demás candidatos, los votantes, las autoridades y los medios. Por ejemplo, un candidato al Consejo de Villa de Rosario, norte de Santander, en 2019 fue agredido físicamente por ser gay. También se ven titulares o comentarios en redes sociales donde se les cambia su género o pronombres, o se les insulta por su orientación sexual, como ocurrió cuando Matilda González, una mujer trans que fue nombrada como la secretaria de la Mujer en Manizales en 2020, recibió mensajes donde la llamaban señor. Además, se radicaron derechos de petición en contra de su nombramiento por considerar que no era una mujer. Con esto no queremos decir que los candidatos y funcionarios LGBT+ tengan que estar exentos de cualquier tipo de crítica.
sino que se puede criticar su gestión o no estar de acuerdo con sus posturas sin usar su orientación sexual o su identidad de género como un insulto o como la principal causa para su crítica. El uso de insultos homofóbicos o transfóbicos en política lo que hacen es minar la participación política de las personas LGBT. Esto va en contra de los derechos democráticos, especialmente en un país que se dice estar orgulloso de ser diverso. Como hemos visto durante el paro nacional, las personas LGBT tienen derecho a movilizarse y participar por distintas causas y además traen formas diversas de expresión, como lo es el voguing. Por eso, desde el Congreso Visible estamos a favor de la participación en política de las personas LGBT+. Y esperamos que cada vez más haya respeto hacia ellas, sus luchas y podamos verlas como candidatos y funcionarios públicos. Como dijo León Zuleta, sin liberación sexual no hay libertad política. Pueden encontrar las fuentes de información que usamos para la elaboración de este video en la descripción. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejarnos comentarios con más temas que quieran ver en nuestros videos y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web congresovisible.uniandes.edu.co para conocer todos los detalles de lo que pasó en la última legislatura en el Congreso de la República. Muchas gracias por ver este video.